con el micrófono puesto, ¿verdad? Nuevamente, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión. Estamos contentos por su presencia entre nosotros y pues en un momento vamos a continuar con nuestra lección que hemos estado estudiando concerniente a la ofrenda. Ya tenemos, esta es la cuarta parte, y la razón en por qué he decidido tomarlo un poco de espacio para que así todos podamos no solamente ver de dónde viene esto, sino que podamos entender las diferentes dispensaciones y cómo es que Dios actuó en estas diferentes épocas que nosotros vemos en la palabra del Señor. Pero antes de empezar, le damos la bienvenida a todos ustedes quienes nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión. Gracias por que está con nosotros mediante esta vía de nuestra tecnología. Y una vez más queremos recordarles que toda la información que usted necesita la tiene en la pantalla de su televisor, si acaso se quiere poner en contacto con nosotros o si acaso nos quiere venir a visitar. Para todos ustedes que después nos van a estar viendo por medio de YouTube, gracias por sintonizarse y esperamos que usted pueda ser edificado con las lecciones que vamos a presentar. Recuerde que tenemos 3 lecciones anteriores concerniente a la ofrenda y le sugiero, ¿verdad?, que estudie todo lo que tiene que decir la Biblia concerniente a este tema tan importante para todos nosotros. Una segunda cosa antes de empezar, como ya había anunciado el domingo, mi tío falleció la semana pasada y espero que por favor continúen sus oraciones en referencia a la familia García. Mi tío se llamaba Florentino García. La familia García, los servicios fúnebres para él va a ser el viernes, este viernes que viene, en la ciudad de Merced, California. Y también, por favor, incluyan sus oraciones a mi esposa y a este servidor suyo, porque mañana, después de cumplir un compromiso que tengo, ¿verdad?, salimos para la ciudad de Vivio. La hermana Rafaela Cuevas ha fallecido y su familia me ha pedido que haga el servicio fúnebre y estaremos viajando para la ciudad de Vivio. Solo que Dios mediante, el domingo por la mañana regresamos acá con ustedes, ya que pues aquí vamos a estar con ustedes. Solo que les pido que por favor oren por nosotros durante estos viajes que vamos a estar haciendo. Muy bien, estamos estudiando sobre, ya he mencionado, son doctrinas básicas que estamos mirando, y estamos estudiando sobre la ofrenda. Y esta es la parte número 4, ¿verdad? Solo que la última vez que estuvimos estudiando esto, llegamos al punto de Hechos 2:42, porque ese es el texto áureo que estamos estudiando. Hechos 2:42, donde dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, teniendo comunión uno con los otros, y el partimiento del pan y en las oraciones. Pero estuvimos viendo, ¿verdad?, de que ahí la palabra comunión es una palabra muy importante, porque es una palabra que nos viene a enseñar a nosotros una de las partes o los elementos que nosotros vemos en la oración. Recuerden que en Hechos capítulo 1, versículo 3, Jesucristo se junta con sus discípulos, con los apóstoles. Esto era antes de empezar la iglesia. Y dice que Jesús les habló a sus discípulos. Esta palabra habló es una palabra griega que quiere decir les comunicó sistemáticamente a los apóstoles de cosas que ellos necesitaban que tener en mente, de desarrollar en el momento que empezara la iglesia, la cual empezó en el día de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. Y claro que no nos dice qué fue lo que sistemáticamente les vino a enseñar, pero al desarrollar este libro de Hechos, miramos nosotros lo que Jesús les enseñó a sus apóstoles.
Y cuando llegamos al versículo 42, miramos nosotros que Jesús les enseñó a sus apóstoles que la primera cosa que ellos deberían de hacer es enseñarle a la iglesia la compostura de la adoración hacia Dios, a su Padre. Y miramos nosotros que dentro de esto se encuentra, versículo 42, se encuentran los cinco elementos que el Señor nos ha comunicado, nos ha mandado, que usted y yo debemos desarrollar en un culto de adoración. Y claro, ¿verdad?, que tenemos la palabra comunión, que es la palabra griega, economía. Y esta palabra simplemente se refiere a comunión, pero los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra también se viene a definir de la siguiente manera: un regalo aportado juntamente. Si usted va a los lexicógrafos, especialmente al libro de Taylor, va a mirar esto, dice un regalo aportado juntamente. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que aquí la pregunta es, bueno, ¿qué regalo es este? Si usted lee todavía las definiciones de Taylor, dice que es una contribución. Una contribución. Y claro que ya estamos entrando, ¿verdad?, en lo monetario. Y también se define como distribución. Y claro, ¿verdad?, que esto aquí, ya estuvimos viendo, lo podemos encontrar en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 4, versos que no voy a leer porque ya los vimos, y segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Ahí se usan las palabras contribución y distribución, y es la palabra economía. Y claro que ahí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, de dinero, de una ofrenda que se debería de haber levantado. Solo que ya hemos visto la dispensación patriarcal, la dispensación mosaica, y ahora vimos también la perspectiva de Jesucristo concerniente a la ofrenda, porque recuerden que Jesucristo vivió bajo la dispensación mosaica, pero recuerden que Jesucristo ya le estaba dando una transición de la ley mosaica a lo que había de establecerse por él, que era su propia ley. Solo que aquí nos quedamos la última ocasión que nos reunimos. Entonces, miramos nosotros que ya entramos en la dispensación cristiana. Dispensación cristiana. Esta es la época en la cual estamos viviendo usted y yo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la dispensación cristiana? Porque recuerden, en Hechos capítulo 2 y versículo 1, ya empieza la iglesia. La iglesia de Cristo se establece. Ahora, cuando usted va y atiende a otras denominaciones, ellos le ponen un twist a este capítulo, porque ellos tratan de meter a su denominación, que ahí se empezó, pero no está hablando de ninguna denominación, está hablando de la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice Jesucristo que Él iba a establecer su iglesia. Marcos capítulo 9, versículo 1 dice que la iglesia se debía establecer aún en el tiempo de la gente que estaba viviendo en aquel entonces, que no eran a morir, sino que iban a ver el reino de Dios venir en su poder. Por lo que la iglesia de Cristo se viene a establecer. Y cuando se establece la iglesia de Cristo, pone aquí establecimiento de la iglesia de Cristo. Miramos nosotros lo siguiente. Miramos nosotros que en Hechos capítulo 2 y versículo 45 considere pues lo que dice la palabra de Dios. Ya estamos hablando cuando se empieza la iglesia. Hechos 2:45 dice así: y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y vendían. Ahora, esto es una ofrenda. ¿Ok? Estamos mirando Hechos, capítulo 2, versículo 45. Una ofrenda, noten, una ofrenda que se traba a los apóstoles. Segundo, una ofrenda que los apóstoles guardaban. Tercero, una ofrenda que era para la necesidad de los santos. ¿Okay? De los santos. Esto es lo que vemos en este versículo. ¿Okay? Ya se empieza la iglesia. No tenemos ningún versículo de Hechos capítulo 2 al capítulo 45 en donde nos diga específicamente qué día se va a levantar ofrenda, qué es lo que le deben de dar como ofrenda, en dónde se iba a guardar la ofrenda y para quién era o para qué era la ofrenda. No tenemos ningún versículo, solo tenemos que inferir, y es lo que estamos haciendo, estamos infiriendo. Entonces, aquí a los pies de los apóstoles, note lo que dice Hechos capítulo 5, el versículo 1 y 2. Todavía estamos en esta era. Y claro que aquí se habla de Anías y Zafira, pero note lo que dice. Hechos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Leo este versículo, número 1, una vez más. Era una ofrenda de parte de Ananías y Zafira, que lo trajeron a los pies de los apóstoles. Y esta ofrenda que ellos iban a aceptar, la iban a guardar. Esto se le llama tesorería. ¿Ok? ¿Y para quién? Pues era para la necesidad de los santos. Los apóstoles los iban a administrar. Pero que ya comenzamos a ver que se está llevando a cabo, ¿verdad? Lo que Jesucristo le había enseñado a sus apóstoles. Pero noten, al principio eran los apóstoles, porque la iglesia estaba en su infancia, apenas estaban empezando. Los apóstoles eran los encargados. Esto lo estamos viendo en el año 33 después de Cristo. ¿Ok? Pero luego miramos nosotros, y voy a poner aquí el punto B, luego miramos nosotros que para el año 40, vamos a decir, del 43 al 45 después de Cristo, miramos nosotros Hechos capítulo 11 y versículos 29 y 30. Vamos a leer estos versículos. Hechos capítulo 11 y versículos 29 y 30. Y noten lo que dice Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30. Dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? Número 1, vemos que ahora son los ancianos encargados de los países. Ya no son los apóstoles. Ya la iglesia para este tiempo ya tiene más o menos como de 12 adelante años de existencia. ¿Ok? Por lo que ahora somos ancianos. Desde este día o fecha hasta esta fecha, ¿verdad? La Biblia no nos enseña cuándo la congregación de Jerusalén vino a establecer sus ancianos. Esto lo vemos por causa de lo que dice la palabra del Señor.
Solo que ahora los ancianos son los encargados. Número 2, ellos eran los encargados de guardar. Otra vez, ¿dónde? ¿Y qué es lo que guardaban? La ofrenda. Y ellos eran los que lo distribuían conforme la necesidad de los santos. Y claro, los santos de Judea. Ven la transición ya de los apóstoles a los ancianos. Ahora, vamos a mirar un poquito más a fondo esto. Número 1, sabemos que los ancianos se deben de establecer en la congregación, y sabemos que los apóstoles enseñaron a la congregación para que llegaran a este punto, porque más adelante en el libro de Hechos miramos que cada congregación que se establecieron su propio gobierno bíblico. Había ancianos, había diáconos, había maestros. Esto lo podemos ver bien en la siguiente congregación que se vino a establecer en Hechos capítulo 11, versículos 25 en adelante. Porque cuando llegamos en Hechos capítulo 13, versículo 1, noten el tipo de gobierno que existía ya dentro de la congregación de Antioquía de Siria. ¿Ok? Por lo que miramos nosotros, los ancianos. Ahora, ¿dónde guardaban la ofrenda? Porque la iglesia de Cristo ya no se reunía en el templo, porque el templo era únicamente para los judíos, aquellos que practicaban la ley mosaica. Solo que entonces, ¿dónde se guardaba? La Biblia no nos dice, no nos enseña, pero sabemos que había una tesorería y los ancianos son los que están encargados. ¿Ok? ¿Cuándo vinieron a dar ofrenda? Bueno, no nos dice la palabra del Señor de este punto. Lo que sí sabemos es que la iglesia de Cristo se estableció el día de Pentecostés, que fue un domingo. Solo que la ofrenda de ellos fue dada en un domingo. Ahora, tenemos entonces ya establecido un presidente, ¿verdad?, concerniente a la ofrenda. Vuelvo a repetir, no hay ningún versículo de aquí a acá que nos va a decir tienes que ofrendar el primer día de la semana. Pero la iglesia se reunía el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice que el primer día de la semana, reuniéndose los discípulos, sabemos que el primer día se reunía. Por lo que entonces podemos deducir de todo esto que la ofrenda se daba el primer día de la semana. No se daba cada día, como algunas denominaciones tienen, ¿verdad? Cada vez que se reúnen, sacan el plato. Pero es solamente el primer día de la semana. Y se venía a distribuir conforme a la necesidad que había. Ahora, para este entonces, ya se estaban reuniendo en diferentes lugares. Se estaban reuniendo en casas de los discípulos. Se están reuniendo en las sinagogas y en casas, porque las sinagogas ya se habían establecido. Entonces, dos lugares. ¿Había lugar ahí para guardar las ofrendas? Usted tiene que leer concerniente a esto, ¿verdad?, en los libros de historia. Pero esto es lo que la palabra de Dios nos enseña concerniente a la tentación cristiana, en cómo empieza. Recuerden que Cristo cargaba su bolsa, y Judas, quien era el tesorero, era el que guardaba la ofrenda. Y esa ofrenda que ellos levantaban era para el mantenimiento, ¿verdad?, de sí mismo, y también para ayudar a la gente, porque los discípulos decían, bueno, ¿quieres que saquemos de la bolsa para ayudar a la gente? Y él que era para darles de comer, para etcétera, ya que tenían la gente que le seguía, y también para el mantenimiento del ministerio que Jesús llevaba a cabo. Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante nos habla de esto. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, y más adelante vamos a hablar concerniente a los cristianos y la iglesia. Pero, ¿está entendido esto, hermanos? Se entiende que cada primer día de la semana se
se recogía la ofrenda, ¿verdad? Sí. Pero no se habla de ofrendas especiales que daban, que se daban. Bueno, sí, esto de aquí es una ofrenda especial. O sea que hubo una necesidad en la región de Judea. Había un hambre, ¿verdad? Y entonces los hermanos cooperaron para poder enviar ayuda a los ancianos, y ellos son los que vinieron a distribuir. Hoy en día, ¿verdad? Hay muchas congregaciones hispanas, hermanos. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo trabajé con grupos de ancianos americanos y pues anduvimos por allá por México haciendo bastante obra. Y una de las cosas que los ancianos americanos tenían miedo en hacer, ¿verdad?, es de enviar ayuda a una congregación en donde no había ancianos. Yo me la quería mandar al predicador. Y qué tantas historias hemos oído de predicadores que se echaron a perder por causa del dinero. Solo que estaban siguiendo un patrón bíblico. Se les envía a los ancianos entonces distribuyen, ¿verdad?, a la necesidad que existe. Y claro que de aquí salió, ¿verdad?, la iglesia patrocinadora, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de todo eso más adelante, ¿verdad?, lo que no me hagan preguntas ahorita. Pero la cosa es, ¿verdad?, de que se tiene que actuar con cuidado cuando se trata con el dinero del Señor. Y ahorita les digo, hermanos, que entre la iglesia hispana, especialmente en México, ha visto mucho abuso contra a esto. Y es por esto que ya muchas congregaciones mexicanas ya no quieren ayudar a obras hispanas o a obras en México, por causa de que ha habido mucho abuso. ¿Qué tantos predicadores y familias nos han quedado con terrenos que la iglesia ha comprado? ¿Qué tantos predicadores y familias se han quedado con edificios y con casas que se vino a construir con dinero del Señor? Y claro que estamos hablando antes de que los edificios en México se pudieran nacionalizar. Ahora hay una ley en México que cada edificio religioso que se viene a establecer tiene que ser nacionalizado. Eso quiere decir que tiene que estar registrado con el gobierno, se le da un código, se le da un número, ¿verdad? Y el gobierno es el dueño de los edificios. Para que si acaso hay un pleito, hay algo en la iglesia, ¿verdad?, el gobierno cierra el lugar, pero nadie se va a quedar con él. Bueno, yo creo que ya me estoy saliendo del tema, pero la cosa es de que esto es lo que pasó cuando yo andaba con los ancianos y se gastó tanto dinero, ¿no? No estamos hablando de 1,000, estamos hablando de 100,000, estamos hablando de $200,000, etcétera, etcétera. Bueno, y vuelvo a repetir, ¿verdad?, de guardar la tesorería, no sabemos. Pero para contestar la pregunta de ahora, sí fue un domingo. Y aparte de la ofrenda, que cada domingo también se levantaban ofrendas especiales. Ofrendas especiales. Y claro, ¿verdad?, que pues, conforme la día, hay un huracán en México, ¿verdad? Juntamos todos y le enviamos ayuda, ¿verdad? Pero luego se surge la pregunta, ¿verdad?, ¿a quién se la vamos a enviar? Tiene que haber un centro donde se envía la ayuda. Y hay algunos que se oponen a eso, ¿me entiendes? Porque le llaman a eso, ¿verdad?, la iglesia patrocinadora. Y hay un pleito tremendo concerniente a eso. Pues, ¿a quién le manda el dinero? ¿Cómo vamos a llevar la ayuda para allá? Aquí en Estados Unidos, pues se lo podemos mandar a los ancianos. Y usualmente, congregaciones de Estados Unidos no le mandan dinero a ninguna congregación que tenga ancianos, se lo mandan a una congregación que tenga ancianos y que ellos sean los que distribuyen a las congregaciones pequeñas que no tienen todavía su gobierno bíblico. Pero en México es muy fácil. Cuando pegó que era en 1985 el earthquake acá en México, ¿qué cantidad se mandó de aquí de Estados Unidos para allá? Y yo me acuerdo haber volado a la capital de México, ¿verdad? Y todavía había gente viviendo en las calles. ¿Qué se hizo con todo ese dinero? El dinero viene a corrompir, ¿verdad?, a personas que
pues tienen la codicia, la ambición, ¿verdad? De ser servidos. ¿Preguntas? ¿Vale? Digo, es fraude. Sí. Y también existe dentro de la iglesia de Cristo, hermano. No vamos a, como es el americano, bueno, no sugarcoat, ¿me entiendes? Sí existe dentro de la iglesia de Cristo. ¿No más preguntas sobre esto? Okay. Entonces llegamos, ¿verdad? Una hermana afuera me dijo, hermano, porque ¿quién va a hacer los cantos? Dije, hermana, yo hago todo, yo hago los cantos, las oraciones y también regaño. Dije, ya se fue muy grande. Entonces aquí estamos en el punto C, ¿verdad? Mandamiento apostólico. Mandamiento apostólico, porque ya Jesús le ha enseñado a sus discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, y les enseñarás todo lo que yo os he enseñado. Jesucristo hablándole a sus apóstoles. Y esto es parte de lo que Jesús les enseñó. Esto es lo que ahora lo vemos como mandamiento apostólico a la iglesia. Y tenemos ahora, ¿verdad?, concerniente a 1 de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Aquí está sobre la ofrenda. Y nota lo que dice. Ya esto, hermanos, nos pertenece a nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 16 y versículo 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Vamos a detener un poco aquí. Primeramente, ¿qué es lo que miramos aquí? Mandamiento. Mandamiento apostólico. Mandamiento apostólico. Y noten que aquí miramos nosotros, ¿verdad?, que ¿cuál fue el primer viaje misionero? ¿Cuál fue el primer viaje misionero? ¿Fue la región de qué? De Galacia. Se establecieron 5 congregaciones, 5 iglesias de Cristo. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 13 al capítulo 14. Y esto fue más o menos por el año 46 al 48 después de Cristo. Fue primer viaje misionero. Estamos hablando de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía se empezó, y el capítulo 10, versículo 1, miramos que ya había un tipo de gobierno. ¿Lo ven eso? Ya había un tipo de gobierno. Ahí se incluyen los ancianos y todo. Pero luego sale el apóstol Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en Hechos capítulo 14, versículos del 20 al 23? Vemos el evangelismo, vemos el entrenamiento y vemos el establecimiento del gobierno bíblico, los ancianos. Solo que entonces ya miramos, ¿verdad?, que se está siguiendo el patrón bíblico. Digo todo esto para que entendamos cuando dice, de la manera en como yo ordené a las iglesias de Galacia, es decir, era un mandamiento que el apóstol Pablo venía a enseñar a cada congregación que él estableciera. Que la ofrenda, estamos hablando de la ofrenda, solo que dice, así como les enseñé, porque él ya había hecho esto, ahora ya en Corinto, solo que es un mandamiento apostólico. Y si es un mandamiento apostólico, hermanos, no es una opción nuestra. ¿Entendemos eso? No es una opción. Dios no te está diciendo, bueno, ¿qué piensas? Dios te está diciendo, tienes que ofrendar.
Y yo sé bien que la pregunta que está en su mente, pero ¿qué tanto, hermano? Dígame para nosotros. ¿Qué tanto? Es un mandamiento apostólico. Ahora, ¿viene a excusar este mandamiento nuestra ausencia en los servicios en los domingos por la mañana? No. ¿Entendemos eso? No viene a excusar este mandamiento nuestra ausencia. Es decir, que tenemos una responsabilidad hacia Dios. Tenemos que ofrendar, porque así lo exige Dios. Dios no nos dice en ninguna parte de la Biblia, ¿verdad? Si acaso no tienes a congregar, estás excusado, ¿verdad?, de que no cumplas con los mandamientos. No, se tiene que cumplir. Cuando vino la pandemia, ¿verdad?, que no nos reunimos aquí, pero estábamos vía el Facebook, estaban todos los ancianos, estaban todos los diáconos, los de esta congregación, ¿verdad?, estamos llevando a cabo un culto. Y algunos hermanos que querían venir, ¿verdad?, que se reunieran aquí con nosotros, pues estábamos reuniendo un culto. ¿Y qué es lo que usted estaba haciendo en su casa? Estaba participando de la cena del Señor, porque era mandamiento, y estaba participando también de la ofrenda. Algunos de ustedes la mandaban por correo, ustedes venían aquí al edificio y la dejaban aquí con los ancianos. Nuestra ausencia en el lugar donde nos reunimos no viene a excusar, ¿verdad?, este mandamiento, para que todos estemos en la misma página, ¿verdad? Solo que entonces es un mandamiento apostólico. Pregunta, comentario. Aquí me lo voy a ver despacito porque quiero que me hagan dado preguntas, comentarios, ¿verdad?, para que no quede ninguna de los hermanos. Sí, hermano, mi papá nos enseñó que si saliéramos de vacaciones y fuéramos a otra congregación, era cosa de nosotros ofrendar allá, pero la ofrenda era de tu casa, tenías que venir a la casa. Así es. Eso, bueno, esa era muy importante, que él nos dijo, es muy importante. Si la ofrenda es para el mantenimiento, ¿verdad?, del ministerio de esta congregación y el mantenimiento para el edificio, ¿verdad?, entonces sería lógico que yo fuera y daría mi ofrenda en la congregación de Iowa Road. Si quieres que sí, pero que ¿Sí o no? no. Que los hermanos contesten, ¿no? ¿Es lo que la Biblia enseña? No. Lo que la Biblia enseña que aquí está nuestra responsabilidad. Por eso es muy importante establecer nuestra membresía y cuidar, ¿verdad?, el mantenimiento de este edificio y también el ministerio que se lleva a cabo. Ahora, si usted quiere visitar allá en Iowa Road y allá pasan el partido y quiere dar ofrenda, es arriba de lo que usted ha prometido aquí. ¿Ok? Y Eclesiastés capítulo 5 dice: no vengas a prometer a Dios algo que no cumplas, porque si no cumples, entonces Dios te va a castigar. Es lo que dice Eclesiastés capítulo 5. ¿Qué fue lo que pasó con Anías y Zafira? ¿Vale? Eclesiastés 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 adelante. No vengas a prometer a Dios como los insensatos, empieza así. En inglés es: do not make promises like a fool to God. Y algo importante que tenemos que también notar, aquí estamos hablando de la ofrenda, Sí. pero tampoco es importante la ofrenda como los otros mandamientos de la oración, como el del cantar y el de la enseñanza. Vamos, bro, güey, no tiene adelante, ¿ok? Pero todo esto, ¿verdad?, lo vemos aquí dentro del 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. ¿Ok? En Iowa puede dar $1, ¿verdad?, pero aquí puede dejar el billete de 100. Para que mejor me entiendan. Ok. Nadie se rió de eso, ¿verdad? Nadie dijo nada. Es que los hermanos tampoco se reían. Los hermanos están viendo el video del programa. No, una vez dijo hermano, cuando usted enseña del dinero de la ofrenda, es como un nervio que le toca la cabeza a la letra, dice, y a mucha gente no lo dice. Es como que le llama la letra. Y es cierto, ¿verdad? Hermano, usted no va a decir que haga con el dinero correcto. Pero Ageo capítulo 2, versículo 8 dice:
El oro y la plata es mía, dice Dios. Y si es de Dios, entonces Dios sí le puede decir qué es lo que tiene que hacer. Le dijo al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9: vosotros me habéis robado. Y ellos dijeron: Señor, ¿cómo te hemos robado? Dijo: cuando no has dado ¿qué? La ofrenda. Bueno, ahí decía los diezmos, ¿verdad? Pero que la ofrenda no me la da y me ha robado. Solo que, bueno, hay muchos textos que podemos saber, pero yo creo que ya el punto ya se estableció. Segundo, ¿qué miramos aquí en la segunda parte? 1 Corintios capítulo 16 y versículo 1, entonces establece que es mandamiento apostólico. Y noten versículo 2, cada primer día es proporcionada. En esta palabra se establece que es cada primer día. Primer día de la semana. Únicamente. No todos los días. No todos los días. Porque si tuviera un mandamiento todos los días, ¿verdad? Aquí tuvieran la charola de la ofrenda y tuviéramos una ofrenda repartida. Pero no, es solamente cada primer día de la semana. Dios nos dice que estamos obligados, en un mandamiento, de dar ofrenda cada primer día de la semana. Solo que es proporcional. Segundo, nota lo que dice aquí. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte. Número 1, es personal. Es personal. Dice: cada ¿qué? Uno. Si en una familia existen 7 miembros de la familia y 3 de esos miembros son miembros del cuerpo de Cristo Jesús y 3 de esos miembros trabajan, tienen su propio trabajo, entonces son responsables de dar ofrenda. No es responsabilidad del papá solamente dar una ofrenda, ¿verdad?, que cubra toda la familia. Cuando usted va a las listas, ¿verdad?, ese sistema no trabaja, ¿verdad? Yo soy el jefe de la casa, voy a pagar aquí mis tickets por la lista, ¿verdad? Pero ya incluyendo a la familia, no. Cada uno de ustedes tiene que pagar. Entonces, es lo que Dios está diciendo: cada uno es personal. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús y cada uno tenemos que dar. Ahora, si tuviéramos bajo el sistema antiguo, vamos a poner bajita la mano, ¿verdad?, que cada quien ganara $400 a la semana. Por 3 son que 1,200. Y el diezmo, ¿qué sería el 100% de esto? ¿200? 120. Amén. Porque son 3 de la familia, nos estamos dando 3. Oye, pues Cada uno que trabaja, ¿verdad? yo pensé que cada quien ganaba diferente. Cada uno que trabaja saca 400. Son 3 los que trabajan, sacan 1,200. Y 10% del 1,200, ¿qué tanto es? 120 por 3. Por 3, ¿qué tanto es? 40. 360. 360. 360. There you go. Case closed. No sé, como dice el americano, no es cachini, se va para llegar a tus puntos, ¿no? Y por veces, Pero cuando le digo a un hermano, digo: no me está en el pobre Washington, no era llorando. El Washington es el que está en el mundo de Dios. Solo que cada uno tenemos que dar ofrenda. Y esa mano bajita, Y eso es mano bajita, ¿verdad? 10% de su mano. Si el 10, ahorita vamos a lo bueno. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Bueno, vamos a acabar con esto, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad?,
dice que es planificado. Ponga, ¿qué? Aparte. Eso quiere decir, se planifica. Recibe el cheque el viernes, ¿verdad? Son $400 y lo primero que uno tiene que hacer, ¿qué? La ofrenda. Pero uno recibe el cheque, va a comprar comida, ¿verdad? Y va a pagar pagos y va a hacer todo esto, ¿verdad? Y bueno, uno quedó $25. Y yo estoy seguro que los $25 no lo va a dar el premio. Nadie se rió, ¿verdad? Yo estoy seguro que esos $25 no lo van a meter en el plato de los premios. Porque le van a y el gasto de mano y todo lo demás. Y luego dice, bueno, quizás la próxima semana me quede algo para dar, ¿verdad? Y dice, según, y el último es, según que hagas que prosperado. Cuando uno no falta lo primero para Dios, yo en la Proverbios capítulo 3 versículo 9, dale lo primero a quién? A Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Caín? Abel dio ¿qué? Lo mejor. Eso quiere decir dio lo primero, lo gordo y todo de Caín, cualquier cosa ahí. Y así muchos de nosotros actuamos, ¿no? Te pasa el partido de ofrenda, ¿verdad? No lo hemos planificado, sino que sacamos la billetera y hay que. Ya estamos mirando y pasamos los 100 y los 50 y los 20 y luego sacamos el 1, ¿verdad? Es que no está planificado. No está planificada la ofrenda. Si uno planifica la ofrenda, sabe bien que le toca dar qué. Ven cómo revisamos todo esto. Solo que entonces, déjenme que el tiempo ya está, hermano, voy a estar visto. Pero vamos a continuar, hermano, por eso me la estoy llevando despacio. Porque esto es algo que usted y yo debemos de entender completamente para que no estemos pagando en contra de la hermana. Yo entiendo que dice para los santos. Y para allá vamos, hermano. Le digo con mi esposa, ¿cómo quiere hacer a mí? Para los santos. Sí, porque si empezamos esa conversación, ahorita nos pasamos otra hora hablando de eso. Hay una gran controversia contra eso. ¿Alguien más? Hermana Irene. Pero dando la ofrenda a Dios sin dolor, porque si uno le da con dolor, Dios no te multiplica, porque si lo das con su corazón, es mucho dinero. 2 Corintios 9:7, que lo haremos juntos. Con amor, con alegría, voy a ofrendar, Dios me multiplica más. Sí, yo oía todas las excusas. No, es que los ancianos no saben cómo administrar la ofrenda y por eso no veo ofrenda. No, que esto, ¿verdad? Por eso no veo ofrenda. Bueno, está bueno, no tienen sus excusas, ¿verdad? Yo pienso y digo, bueno, si yo estoy ofrendando y si los ancianos lo malgastan, lo usan, se use, pues allá ellos. Dios lo va a dar más Porque cuenta. Dios, ¿verdad? Porque dice en 1 Corintios 4:1, ¿verdad? Que deben de ser buenos administradores. Solo que, ¿alguien más? Parece que los asusté una noche, hermanos. Bueno, ya sí. Lo primero que debemos entender, hermanos, es que es un mandamiento. Ya cuando lo tengamos claro en nuestra mente, porque podemos seguir hablando muchas cosas que se van por lo que viene, pero si no entiendes en tu mente que es un mandamiento, y de quién viene el mandamiento, y cada cuándo viene el mandamiento, y como dice usted, cuando recibimos nuestro dinero, ¿verdad? No es el último, ¿verdad? Debe de ser el primer pago que tienes que hacer. Así es. Es como si te fueran a cortar la luz, el agua. No, bueno, es el primer pago. Ya de ahí lo que te sobre, porque entonces ya vamos a entrar en la fe. Dios no deja a sus hijos. Entonces, él va a proveer, de alguna manera Dios va a proveer, pero tienes que tener fe. Así es. Pero muchas veces no la tenemos y cometemos el error sin querer, sin pensar. Pero una vez que entendamos que es un mandamiento, entonces ya todo lo demás es más razonable, porque todo es para el uso de la palabra del Señor. O sea, como los gastos del edificio, el pago del ministro, X, luz, agua y todo lo que aquí se utiliza. Para estar en una iglesia
confortable, con aire acondicionado, con bancas, o sea, si lo entendemos, porque muchas veces dice, oye, es que lo tienen los ancianos, y lo vamos a limpiar algo con él, pues sí, todo esto, todo lo que estamos aquí, o sea, muy a gusto. Pero una vez que entendamos eso, lo primerito, lo demás ya es fácil. Recuerda al principio la palabra de economía, la definición, un regalo aportado, ¿verdad? Juntamente. Yo hago mi parte, usted hace su parte y tenemos suficiente para todos. La iglesia de Cristo no debe de andar pidiendo, porque todo es de nuestro Dios. La iglesia de Cristo no debe de estar en necesidad porque Dios te va a dar. El problema es que no estamos a gusto con lo que Dios nos da. Y nos salemos de esos límites y entramos en problemas. Ay, servir, ay, esto, ¿verdad? Y entonces ya es cuando tenemos problemas. En las drogas. En las drogas. Sí se entiende que el chiste es hacerlo. Algo que miro yo lo que estaba viendo Jesucristo cuando estaba viendo a los que estaban dando mucho dinero, que era de lo que les sobraba. Entonces, no todos hacemos lo que debemos de hacer, pero sinceramente yo pienso, puedo estar equivocado, pero la persona que es bendecida, la persona que da o que damos, se ve, ¿sí me entiendes? Se ve bendecida la persona porque vamos de vuelta, lo que siembras recoges. Entonces, si tú no estás dando nada, probablemente no estás siendo bendecido porque Dios no es mentiroso. Entonces, Dios no está mintiendo. O sea, en Malaquías dice que cálame, a ver si no te abro las ventanas del cielo. Entonces, yo entiendo muy bien eso. Entonces, a mí no me tienen que decir, no me tienen que predicar de que dé ofrenda. Si Dios me ha bendecido, doy más del 10%, doy el 11% o el 12%. Pero es de cada quien, ¿verdad? Y lo doy no por, bueno, lo doy como es un mandamiento, ¿verdad? Pero lo doy de corazón, lo doy de corazón. Porque muchas veces vemos al joven rico en la ley, ¿verdad? Que dice Jesucristo, ven, sígueme. Y todo lo que hacía el joven rico lo hacía porque haga de cuenta que era un mandamiento, no le salía. Entonces, aparte de ser un mandamiento, sinceramente yo pienso que te debe de nacer, porque debemos de comprender que si nosotros damos, vas a ser bendecido. O sea, le está dando a Dios, ya lo acaba de decir usted, Dios es el dueño de todo. Entonces, si nosotros, si gano $100 y no le doy nada a Dios, si no aparto primero, pues yo me estoy matando yo solo. Eso debemos de entender, eso se entiende. También se ve el amor. Sí. Y para ahora vamos a hablar de todo esto, ¿verdad? Termino con esta última, Démonos recordar, esa ofrenda no es limosna. Es ofrenda, exacto. Así es. A veces podemos estar a un lado de un hermano ya maduro y créanme que a mí me da más vergüenza que el hermano que se de las monedas. Una limosna es lo que te sobra. Dios nunca nos da las sobras, nos da lo mejor. Pues nosotros siempre tenemos que dar lo mejor a Dios respecto a la ofrenda. Y si va a dar limosna, mejor no de nada, porque como quiera está mal ante los ojos de Dios. No le tenga amor al dinero, es el mayor mal, es el mayor mal de los humanos. Así es. Suéltele a Dios. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es. Y muchos, ¿verdad? Le pasan el platillo, ¿verdad? Y eso de moneda, ¿verdad? Pues le pegan el plato acá por el dedo, para que se vea arriba. No estamos hablando solamente también, hermanos, también en la ofrenda. Hay confraternidades, hay junta de jóvenes, hay junta de varones. Ahí nosotros también tenemos que apoyar. En eso también es una ofrenda para Dios. Y para allá vamos a hablar de todo esto, hermano, ¿ok? Pero voy a terminar ya con esta última frase. A mucha gente le gustó cómo vino a gobernar John F. Kennedy, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de los Kennedys? Una famosa dicho de John F. Kennedy dijo: no esperes que tu nación haga por ti, sino que qué puede hacer tú por tu nación.
Y digo esto, hermanos, porque muchas de las veces uno entra dentro del cuerpo de Cristo Jesús y le saca más a la iglesia de lo que invierte la iglesia. Bueno, termino. Esta noche, si acaso haya